Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy especial. En este viernes nuevamente nos encontramos hoy en la hora con Cristo, un poquito atrasados hoy, 10 minutos, pero bueno, no faltan los inconvenientes a la hora pues, de movilizarnos en la ciudad. Por eso yo los invito para que nos pongamos, como lo hacemos siempre, en las manos del Señor, agradeciéndole a Él el regalo de la vida. Hoy estamos transmitiendo en otro espacio, estamos mejorando las instalaciones acá en Unidos por Cristo y María. Gracias a quienes, a ustedes que aportan en las diferentes campañas para que este ministerio pueda continuar realizando esa obra tan importante que es la de la evangelización, anunciando el mensaje de Jesús, que llegue a muchos de ustedes. Pongámonos en la presencia del Señor en esta tarde de viernes e invoquemos el Espíritu del Señor que está entre nosotros. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Trego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchachos, vamos entonces al grano. Vamos de una vez a el trabajo que hemos estado realizando ya desde hace 15 días. Recuerden que estamos tratando de responder en esta hora con Cristo a una pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y hemos tomado como base para estas reflexiones un texto, un libro que usted lo puede conseguir fácilmente, lo puede comprar por una de estas empresas de ventas, o lo puede inclusive bajar en internet. Se llama Jesús antes del cristianismo, de Albert Nolan. Es un obispo y nos deja este
esta reflexión tan interesante frente a la imagen de Jesús. Recuerden que usted como creyente, como cristiano, todos nosotros estamos llamados a seguirlo a Él, que Jesús sea para nosotros lo que dice el Evangelio de Juan y lo que hemos acá repetido en diferentes momentos. Yo soy camino, verdad y vida, que Jesús sea el centro de nuestra existencia, de nuestra vida como creyentes, como cristianos. Entonces hemos estado reflexionando sobre la imagen de Jesús y el viernes pasado trabajábamos la situación sociopolítica, religiosa de ese pedacito de tierra en donde vivió Jesús de Nazaret. Galilea, toda su nación, los diferentes grupos que le tocó a Jesús en su época, y decíamos que Jesús de Nazaret no se quiso matricular con ninguno de estos grupos, no porque sean malos, sino porque Jesús da ese paso de ofrecer algo diferente, una propuesta de vida para las personas que no eran, digamos, acogidas, aceptadas por la institución religiosa, que no tenían como un puesto en esa estructura poderosa que se tenía en ese momento en el pueblo de Israel. Toma Jesús la decisión de seguir a Juan Bautista. Recuerden el famoso Juan Bautista, este hombre tan extraño, pero tan radical en su seguimiento. Lo sigue a él, Jesús va y lo busca. Ya sabemos todos el hecho del bautismo de Jesús, ese dato histórico de que Jesús fue a buscar a Juan Bautista. Posiblemente fue discípulo de Juan Bautista, lo siguió hasta que Jesús, digamos que va a romper, toma la decisión de no estar más con Juan el Bautista para iniciar un proyecto diferente, un proyecto de vida. Vamos entonces hoy a dar el tercer paso. El primer paso fue la introducción. El segundo paso fue la situación sociocultural, histórica en la que Jesús está. Ahora, hoy vamos a dar un tercer paso y es la praxis. Cuando hablamos de la praxis, estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de la actividad propia de Jesús, es decir, lo que Jesús hace. Jesús es un hombre que no se va a quedar en su contorno familiar. Jesús no es un hombre que va a buscar pareja, no va a optar por el matrimonio, no quiere formar familia. Jesús decide salir de casa, estuvo mucho tiempo bajo, digamos, el sometimiento de una familia. Él ahora dice, no, mi lugar no es este. Voy a salir, tengo que dar ese paso de ir hacia afuera. Jesús toma conciencia de lo que es su vida, de ese proyecto de vida, y desde su libertad, desde su convicción, claro, desde el llamado que siente por Dios, por su Padre, esa relación tan estrecha y tan profunda, hace que Jesús salga de la familia, del núcleo, del clan familiar, para ir al encuentro de lo que era el mundo en ese momento, el pequeño mundo de Jesús, que es Galilea, que es Judea. Jesús no va a salir de su país, de su nación. Jesús se va a quedar allí, pero
eso no significa que no conozca la realidad del ser humano. Y hay algo bien importante, amigos, y es que lo que Jesús contempla en el contexto social, político, religioso, cultural, tiene mucho que ver con la situación de nosotros, la situación del hombre de hoy. Uno podría decir es que a Jesús le tocó una época muy diferente. Lo que vivió Jesús de Nazaret no tiene nada que ver con lo que vemos hoy, y la cuestión es que a pesar de que estamos 20 siglos o 19 siglos de diferencia, la situación de Jesús, lo que vive Jesús hoy, 2021, parece que se repite. Vamos a mirar entonces la opción de Jesús en este tercer encuentro para tratar de responder esa pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es este hombre al que seguimos? La razón de ser de muchos de nosotros, el hecho de que nuestra vida esté marcada tan fuertemente por la propuesta de Jesús. Recordemos que la propuesta de Jesús es el reino de los cielos, y eso es lo que él va a pretender instaurar. Jesús es un hombre con una pasión por la humanidad, por los hombres. Jesús es un hombre enamorado del hombre y de la mujer. La razón de su existencia es el hombre, y Jesús cree que la situación del hombre, cuando yo hablo del hombre, hago referencia a hombres y mujeres, para que de pronto no vayan a pensar de que estamos excluyendo la mujer. No, aquí estamos hablando de hombre y mujer. La opción de Jesús por el hombre parte de esa situación que él vive, de dolor, de sufrimiento que experimenta. Jesús fue un hombre muy observador, pero vamos entonces a esta primer parte. La praxis de Jesús, muchachos, la praxis, lo que hace Jesús. Jesús no es un ideólogo, ni es un filósofo, ni es un líder político. Jesús no pretende crear una nueva religión, ni tumbar el templo, no, Jesús no pretende eso. Jesús lo que pretende es transformar la vida de los seres humanos, que la experiencia de Dios como Padre transforme al hombre, que la experiencia personal que el pueblo de Israel ha experimentado con Dios, esa experiencia levante, recupere el ser humano la dignidad que ha perdido, darle como volver a los orígenes. Es muy interesante cuando nosotros en la Sagrada Escritura nos encontramos con ese texto de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el texto del Génesis. El hombre hecho a imagen y semejanza del Creador. Entonces, cuando el hombre pierde la imagen de Dios, cuando se desvirtúa lo que es el ser humano, es allí cuando Jesús dice: yo tengo que ir donde todas estas personas, hombres y mujeres, que creen que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios ya como que no tiene una respuesta de amor, de ternura, de acogida hacia ellos. Entonces Jesús sale de su casa, sale de su, como decimos hoy, de su pequeña zona de confort, y sale al encuentro de la muchedumbre, de los marginados, de los pobres y de los oprimidos. Puede que Jesús comenzara por seguir el ejemplo de Juan. Nos dice Albert Nolan en su texto:
y bautizar también él en el Jordán. Posiblemente muchos podrían haber pensado, bueno, este sigue a Juan el Bautista, quiere hacerse seguidor de Juan Bautista, pues seguramente se va a quedar con él. Pero lo que nos dice el texto es muy diferente. Vamos a buscar en sus Biblias, aquí tenemos la palabra de Dios, yo los invito para que en estos encuentros tengamos un contacto con la palabra de Dios. Vamos a poner por aquí, sin que hagamos un daño, si nos muevan aquí estos aparatos, vamos a buscar el Evangelio de Juan. Es bueno de una vez ir directamente al texto sagrado. Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, del 22 al 26. Dice así: después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua. La gente acudía y se bautizaba. Posiblemente nos dice el texto que Jesús bautiza. En los evangelios sinópticos no aparece ningún dato sobre que Jesús mismo, él, tomara la decisión de bautizar. Creemos más en lo que nos dicen los sinópticos. Recordemos que el Evangelio de Juan es un texto, son relatos mucho más teológicos. Los sinópticos tienen un carácter más histórico. Entonces, lo cierto es que el Señor es bautizado por Juan el Bautista, pero una vez bautizado, Jesús toma la decisión de salir. Muchos veían en él, en el Señor Jesús, al sucesor de Juan Bautista. Pero Jesús realmente no bautiza. En lugar de ello, y aquí viene algo bien importante, muchachos, en lugar de ponerse Jesús a bautizar, como lo hace el profeta Juan Bautista, Jesús se va a dedicar a 3 verbos que hoy quisiera que nos quedáramos con estos 3 verbos que son bien importantes. En vez de bautizar Jesús, ¿él qué va a hacer? Primero, se va a dedicar a qué? A buscar. Primer verbo, buscar. Segundo verbo, ayudar. Y tercer verbo, servir. Vamos a quedarnos con estos 3 verbos en esta tarde, porque estos 3 verbos nos van a dar clave para poder entender y comprender quién es Jesús. Entonces, Jesús es el hombre que sale a buscar, a ayudar y a servir. Cuando miramos toda la vida del Señor Jesús, cuando vamos a los evangelios, cuando usted en casa o en su parroquia escucha la proclamación del evangelio, uno va como agarrando ideas, características muy propias del Señor Jesús, y uno va comprendiendo lo que es Jesús de Nazaret, en qué consiste la vida de Jesús, en qué consiste su opción, el movimiento de Jesús. Entonces estos 3 verbos nos van a dar la clave para qué, para poder entender, comprender y sobre todo tener una experiencia mucho más profunda, más cercana de lo que es Jesús. Recordemos que él no es un simple personaje del pasado, no es una persona que va y viene, no, es un personaje que se nos metió en la vida,
que camina con nosotros, que su propuesta de vida, que es maravillosa, no ha pasado, no pasa de largo. Lo que se nos decía el domingo pasado, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras van a mantenerse siempre vigentes. Entonces, estos tres verbos, Jesús se dedica a buscar, a ayudar y a servir. Pero Jesús, ¿a quién busca? ¿A quién busca? Entonces, busca a las ovejas perdidas de Israel. Así lo llaman los evangelios a la gran muchedumbre de hombres y de mujeres que no saben qué camino tomar. Son personas y las vamos a estar conociendo, vamos a tratar de adentrarnos en los evangelios para conocer bien sobre estas personas. Pues Jesús sale a buscar lo perdido, lo que la institución religiosa no tiene en cuenta. La institución religiosa, una institución tan poderosa como la que había en Jerusalén, el templo, la institución sacerdotal, el culto, el sacrificio, la ley, las tradiciones, las fiestas, toda esa maquinaria religiosa que funcionaba en Israel desde hacía muchos siglos, empieza como a olvidarse de una cantidad de personas que quieren acercarse, pero no hay forma de que se acerquen. ¿Por qué? Porque su situación moral, su situación de salud, su situación económica los va excluyendo totalmente. Entonces, Jesús se ve ante una realidad muy dolorosa, de mucho sufrimiento, una realidad de personas que están ahí, pero no tienen la posibilidad de ser acogidas. Por eso el Señor sale a buscar lo que está perdido, sino que recordemos las parábolas de la misericordia en el Evangelio de Lucas, ya luego vamos a mirarlas. Este Jesús que compara al que está perdido con la ovejita, el pastor que sale a buscarla está preocupado, o la mujer aquella, esa mujer tan curiosa de salir a buscar una pequeña monedita que se le ha extraviado, desbarata casi la casa para encontrarla y la encuentra y sale feliz a contarle a sus vecinas que ha encontrado lo perdido, o ese padre amoroso con los brazos abiertos que sale al encuentro del que está perdido. Entonces, Jesús de Nazaret es un hombre que toma conciencia de que hay que hacer algo. El sacerdote en el templo de Jerusalén, los hombres religiosos de su época están metidos en perdónenme la comparación, en el cuento, pues, en toda esa estructura, esa maquinaria religiosa, pero se han olvidado del hombre, de la persona como tal. Cuando yo me olvido del otro. Pero ahorita vamos a mirar algo que es como para nosotros. Entonces, el primer verbo, buscar. El segundo verbo, muchachos, ayudar. Ayudar. Jesús es un hombre profundamente humano. Yo me atrevería a decir que la formación que Jesús recibió en casa lo marcó. Yo creo que estos sentimientos de Jesús de Nazaret, que los vemos en los evangelios, en los relatos, en las curaciones, en el encuentro que él tiene con tantas personas, todo esto nos habla de un hombre profundamente humano, sensible ante la realidad de dolor, de sufrimiento, de abandono, de miseria humana en la que están sometidos muchos de sus compatriotas.
Jesús tuvo que aprender esto en casa. Yo diría que toda esa sensibilidad, todo ese humanismo, Jesús tuvo que haberlo experimentado en un hogar, en una casa, más que en una sinagoga allá en Nazaret. Fue en el hogar de Nazaret, el hogar de María y de José. Sale a ayudar porque en él hay misericordia, porque en él hay sentido de solidaridad, de ir al encuentro del otro, de no pensar tanto en sus propios beneficios, en su propia comodidad, sino que sale al encuentro de la persona, y sobre todo a las personas más vulnerables. Entonces esto tiene que irnos tocando profundamente a nosotros como cristianos. ¿Yo por qué soy cristiano? Hombre, porque estoy bautizado, porque de niño mamá y papá me llevaron a la parroquia y allá el sacerdote me echó agua y me untó con el crisma, entonces ya soy cristiano. Hombre, esto es para ponerlo a uno aquí a pensar. Ser cristiano es más que haberme llevado de niño a una parroquia para el bautizo. O sea, el cristiano tiene que convertirse en un estilo, en una opción personal por Jesús de Nazaret. Entonces, el segundo verbo nos ilumina mucho nuestra vida, ayudar. El tercer verbo es servir. El hecho de la ayuda se manifiesta a través del servicio, del desgastarme. Jesús es un hombre que se desgasta a sí mismo, que va a tener ese compromiso de identificarse con las personas, de sentirse parte de su realidad, de darse cuenta de que su ser como hombre se tiene que marcar por el servicio, dejar su ego, pensar un poco más en los demás. Los tres verbos: buscar, servir, ayudar. Como esto tiene que ver con evangelizar, esta hora con Cristo, no es simplemente estudiar acá como clases de Biblia o de teología, sino que esto tiene que tocarnos a nosotros profundamente la vida. Yo acá tenía 3 puntos a modo de que pensemos como creyentes, como seguidores de Jesús. Es importante dejarnos interpelar por los verbos anteriores: buscar, ayudar y servir. Primer punto, como propuesta para nuestras relaciones con los demás. Estos tres verbos Jesús, estas 3 acciones, Jesús las vivió todos los días en su corta vida. Recordemos que la vida de Jesús es muy corta en cuanto a su servicio. Cuando sale aproximadamente teniendo unos 30 años mal contados. Estuvo poco tiempo con la gente, pero en esos pocos años la tarea de Jesús fue muy grande, muy importante, muy significativa, muy transformadora. Pensemos en nuestras relaciones con los demás. Esos 3 verbos: buscar al otro, ir al encuentro del otro. Yo como ser humano, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, estoy llamado a buscar al otro, a ir al encuentro del otro, a
a aportar al otro. Yo qué puedo ofrecer, yo qué puedo ofrecerle al otro para que el otro pueda tener una vida diferente. Yo qué hago por los demás. Nuestras relaciones con las personas son relaciones cotidianas de todos los días. Usted en casa, en el lugar de trabajo, en el colegio, en la escuela, la universidad, en la calle, en la tienda, usted siempre va a estar relacionándose con las personas, con los demás. Y allí es donde estos tres verbos, estas tres acciones podrían que encarnarse. Entonces, Jesús nos invita a eso. Segundo punto para pensar en esta tarde. Como propuesta para la iglesia institución, aquí tenemos que tomar conciencia de que como hombres de iglesia, como institución, como pastores, como líderes espirituales que acompañamos comunidades de fe, hombre, ¿qué estamos haciendo? Esta institución tan compleja como es nuestra iglesia, que ha tenido una historia, una tradición, una herencia, una institución hoy tan cuestionada. No podemos tapar el sol con las manos. Yo no puedo decir no está pasando nada. Todo marcha perfectamente, porque la realidad es que no marcha todo bien. En estos días yo hablaba con alguien, ayer hablaba yo con alguien y le decía es que cuando hay seres humanos, las cosas no siempre van a marchar de una forma perfecta, siempre van a haber errores, equivocaciones, malas decisiones, infidelidades. Entonces, estos tres verbos de los que Jesús los encarna, los vive: buscar, ayudar y servir. La institución religiosa tiene que tenerlos en cuenta. Una institución que está al servicio de ¿qué? De los últimos, de los más perdidos. No puede seguir siendo una institución caracterizada por el poder. Nos da tanto miedo perder el poder. De las grandes tentaciones, ya en el año que viene, si Dios quiere, entramos a Cuaresma, y en el primer domingo de la Cuaresma sí que la palabra nos tiene que tocar a nosotros, porque se nos habla de las tentaciones de Jesús, la tentación del poder, de pretender estar por encima de los otros. Ya en esta hora con Cristo lo hemos tocado, ya lo hemos reflexionado. Y entonces uno dice, mi parroquia, mi comunidad creyente, mi comunidad cristiana, ¿cómo está viviendo la propuesta de Jesús? ¿Cómo la estamos asumiendo en nuestra vida cotidiana, como sacerdotes religiosos, como laicos comprometidos, como personas de fe? Personas creyentes, personas que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús, y que quizás y con la mano en el corazón, quizás nos falta demasiado. Yo me atrevería a decir que nos falta muchísimo por entender a Jesús, y sobre todo de que Él se encarne en nuestras vidas, porque hay veces nuestras acciones dicen todo lo contrario. Nos falta ser muy coherentes como institución. La iglesia de puertas abiertas, que sale a buscar. Miren una cosa, muchachos, antes estábamos acostumbrados a que la gente llegara a la iglesia. Nuestras iglesias se llenaban de gente. Las parroquias
continuamente estaban abarrotadas de personas, de muchos fieles. Ahora la cosa es diferente. Muchas de nuestras parroquias no se llenan. Lo digo por experiencia propia acá donde estoy trabajando. En esta parroquia en la que trabajo, un día domingo, full, todo lleno. Ahora hay mucho espacio vacío, personas que no han regresado. Algunos dicen pandemia, la pandemia desbarató muchas cosas, la pandemia nos desnudó muchas cosas que quizás teníamos ahí tapadas, ocultas, y entonces esto nos tiene que hablar del signo de las iglesias vacías, mucho puesto vacío. ¿Qué pasó? ¿En dónde están? ¿Eran católicos de misa de domingo y ya? ¿O se quedaron simplemente viendo la misa por celular, por miedo al contagio, o simplemente se han desmotivado totalmente porque nos ha faltado evangelizar desde la vida? Entonces la institución hoy para muchas personas está muy desvalorizada, poca credibilidad, las situaciones de los malos manejos, los escándalos de abuso sexual a tantos menores, a tantos niños, ha sido como una puñalada, una herida que no ha podido sanarse. Algo doloroso, pero que es nuestra realidad. Entonces, tenemos que hablar de la conversión de nuestra institución. Por eso el Papa Francisco está invitándonos a la sinodalidad, a aprender a caminar juntos, a dar transformación, a recuperar el evangelio. En sus parroquias, amigos, en sus parroquias deberían de convertirse en, qué bueno, que se conviertan en centros de evangelización, que el mensaje de Jesús pueda seguir llegando a tantas personas. Entonces, a nivel de la institución, estos tres verbos que Jesús encarnó: buscar, servir y ayudar. Acuérdense, nuestra iglesia tiene que ser, como dice el Papa Francisco, un hospital de campaña. Imagínense, ustedes que han visto películas de guerra, de conflictos bélicos, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando armaban los hospitales en los campos de batalla, llegaban todos los soldados heridos ya casi al borde de la muerte, con todo por fuera, y allá llegaban las enfermeras, los doctores, los médicos a operar, a tratar de salvar. Nuestra comunidad tiene que ser un espacio de encuentro para que muchas personas recuperen el sentido a sus vidas. Entonces también estos tres verbos que Jesús encarnó como propuesta para nuestra institución. Tercer punto, muchachos, darme cuenta de nuestra realidad y proponer estrategias para transformar nuestra sociedad. Ver, juzgar y actuar. Nosotros como ciudadanos, como personas de fe, como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos, misioneros, tendríamos que aportar mucho para que esta sociedad fuera diferente. Estamos llamados a hacer luz, ser como la sal, lo que dice el Evangelio de Mateo. Ustedes tienen que ser la sal, la luz que ilumine tantas realidades. Este mundo tan desbaratado, con tanto sufrimiento, tanto dolor, este mundo marcado por situaciones de muerte, de tanta pérdida de sentido en la vida, la desesperanza, tanta miseria humana, tanta miseria, tantas cosas dolorosas que se ven en las calles,
en los hogares, en las instituciones. Entonces el cristiano está llamado a que a hacer fermento, como la masa, como en la masa cuando se le echa el poquito de levadura, la va a fermentar, pues hay que ser fermentos. Por eso es importante ver, juzgar y actuar. 3 verbos también que habríamos que tener en cuenta en nuestras acciones pastorales. La acción pastoral en la iglesia, con el liderazgo de unos muy buenos obispos. Necesitamos muy buenos obispos que animen a los sacerdotes, a los párrocos, a los líderes comunitarios para que esta sociedad se vaya transformando plenamente. Muchachos, ya para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo, son las 4:51. Ya con esto vamos finalizando. Tenemos entonces una segunda decisión de Jesús. Y es la siguiente, dice Albert Nolan. Tenemos aquí una segunda decisión, una segunda e indiscutible pista para descubrir el pensamiento y las intenciones de Jesús. Él no se sentía llamado a salvar a Israel a base de inducir a todo el mundo a un bautismo de arrepentimiento en el Jordán. Había decidido que era necesario hacer otra cosa, algo que guardaba relación con los pobres, los pecadores, los enfermos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Palabras textuales del autor Albert Nolan. Jesús no se quedó bautizando en el Jordán, va al Jordán como signo, como manifestación de lo que va a ser su vida, pero deja a Juan Bautista, porque la hora va a dirigirse a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y para qué? Para buscarlas, para ayudarlas y para servirles. Esa es la tarea imperiosa de Jesús. Ahora nosotros, como creyentes, como personas de fe, ¿estaremos dispuestos a hacer lo mismo que Jesús? Que sea como la conclusión de este rato de hoy, de esta experiencia con la obra con Cristo. Dentro de 8 días vamos a continuar con este tercer punto, tema que tiene que ver con la praxis, con los marginados. Jesús que toma la decisión de ir a encontrarse con los pobres y con los oprimidos. Vamos a hacer esta pequeña oración de Florentino Ulibarri. Yo te invito para que pienses bien en lo que hemos estado hoy reflexionando. Tú nos salvas. No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías, sino a buscar a quien anda extraviado, defender a quien está acusado, liberar a quien está aprisionado, curar a quien está herido, acoger a quien está desamparado, lavar a quien está manchado, sanar a quien está enfermo, levantar a quien está caído, salvar a quien se siente culpable, perdonar a quien ha perdonado, devolver la dignidad a quien la ha perdido. Tú crees en nosotros,
¿Tú qué esperas de nosotros? Tú que nos amas más que nosotros mismos. Tú que eres mayor que todos nuestros pecados. Recréanos y danos un futuro nuevo y mejor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, queridas familias, Dios les pague. Muchas gracias por habernos permitido llegar hoy en este pedacito de tarde a sus casas en la hora con Cristo. La invitación para que sigamos de la mano del Señor Jesús. No te sueltes de Él. Mira que Él quiere lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu proyecto personal de vida. Simplemente pon toda tu vida en las manos de Jesús. Pídele a Él en tu oración personal que te siga fortaleciendo, iluminando. Es el Espíritu del Señor que está en nosotros y que nos ayuda a ser cada día mejores. Un abrazo para ustedes, que el Señor Jesús los bendiga, los acompañe y que la Virgen nos cubra siempre con su manto amoroso. Una buena tarde para todos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.